Bien, hoy vamos a comenzar el estudio de un libro de la Biblia, del Nuevo Testamento. Va a ser el libro de Hechos. Capítulo por capítulo vamos a estar viendo, domingo a domingo, este libro, que a través de este libro tú seas enseñado, que a través de este libro seas dirigido, seas guiado, y dejar que la misma palabra, que es viva y eficaz, ayude a tu crecimiento espiritual. Me imagino que muchos han leído el libro de Hechos, y si no, bueno, va a ser la primera vez que lo leas de principio a fin. Saber que el libro de Hechos es el quinto libro del Nuevo Testamento, es llamado libro histórico. La versión Reina Valera le ha puesto como nombre los Hechos de los Apóstoles, es como se titula justamente este libro. En otras versiones le llaman los Hechos del Espíritu Santo. En otras versiones le llaman el quinto Evangelio de Lucas. ¿Por qué? Bueno, porque Lucas es el autor de Hechos, al igual que el Evangelio de Lucas. Y pues bien, vamos a ver cómo después de que Cristo resucita, Él comienza a manifestarse con poder y a hacer milagros después de su resurrección, y ver que muchos no creían justamente en su resurrección y que dudaron de que realmente Él haya resucitado. El libro de Hechos nos va a enseñar cómo se fue propagando o se fue extendiendo el Evangelio, como bien lo dijo el Señor, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y se sigue extendiendo su Evangelio. Llegó a lugares lejanos del oriente, como Antioquía de Siria. Y bueno, vamos viendo cómo se va cumpliendo el mandato de Cristo de llevar el Evangelio a todas las naciones. Vamos a ver entonces cómo es que se va cumpliendo este mandato que Cristo da a sus discípulos en Lucas capítulo 24, versículo 47. Lucas 24, 47, ahí Jesús da el mandato donde dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es lo que dice Lucas 24, 47. Y hoy somos fieles testigos de que se está cumpliendo. Este libro fue escrito en el año 60 al 69 después de Cristo. Y fue dedicado a un prominente cristiano gentil que fue Teófilo. Entonces, dicho esto, el título de la predicación de hoy es Bautizados con el Espíritu Santo. Hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo, su casa, su hogar, somos cada uno de nosotros. Y vamos a Hechos entonces, acompáñame en el capítulo 1, versículo 1 en adelante, y vamos a ir escudriñando este precioso libro que habla de los hechos de Jesús a través del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Dice, en el primer tratado, refiriéndose a el Evangelio de Lucas, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bien, pues vamos a ver entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que nos quiso decir
Dios a través de Lucas, a través de esta carta de los Hechos. Dice que en el primer tratado, el está hablando Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hay un principio de enseñanza ahí. Él no dice el versículo que Cristo comenzó a enseñar y luego a hacer. Dice que él primero hacía y después enseñaba. Y esto va para la iglesia, para ti, para mí. Tú tienes que comenzar a enseñar, primeramente con el ejemplo. Tenemos que ser ejemplo. ¿En dónde? En todas partes. En tu trabajo, en tu escuela, aquí en la iglesia, en tu casa. Por donde tú vayas, sigue siendo un ejemplo a seguir. Amén. Si tú quieres enseñar a alguien, deja que primeramente ese alguien vea cómo lo haces tú, para que él replique lo que tú haces tú. Y eso le va a dejar más claro la enseñanza a la persona que quiere ser instruida en el camino del Señor. De repente encontramos mucha gente que habla de Cristo, predica de Cristo, enseña de Cristo, lee de Cristo, pero no testifica de Cristo. Y ahí tenemos graves problemas muchos. ¿Por qué? Porque si realmente estamos hoy simplemente enseñando de Cristo y no vivimos a Cristo, entonces ¿dónde está la credibilidad en ti? Porque mucha gente hoy se puede parar, mucha gente te puede decir que Cristo está vivo, que Cristo existe, que estás en toda la derecha del Padre. Pero si Cristo hoy en día no está cambiando tu vida, si Cristo no está transformando tu vida, si Cristo no te está dando dirección en tu vida, entonces la pregunta es, ¿cómo es que quieres que la gente se acerque a Él? Empezando por casa, empezando por los hijos. Hoy tenemos grandes testigos, ojos que nos están viendo en casa, cómo estamos hoy llevando nuestra vida cristiana. ¿Cuál es el problema? Que no estamos enseñando correctamente. Dice que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, comienza haciendo una vida en Cristo. Lee la palabra, medita la palabra, ora, invita a orar a tu familia. Date el tiempo orando en tu casa. Muchas veces no tenemos la respuesta en casa porque a lo mejor no hemos enseñado correctamente en casa. Y tenemos que empezar primeramente nosotros. Y muchas veces el consejo de oración es: Señor, primero cámbiame a mí. Señor, primero háblame a mí. Señor, primero transfórmeme a mí y después ya a los demás integrantes de la casa. Eso sería, creo que lo más sabio en el reino de Dios. Que tú te conviertas en ese instrumento útil en las manos de Cristo, que ese es el ejemplo a seguir. Hoy tu vida tiene que estar llena de hechos, más que de palabras. Y que tus palabras tengan congruencia con tus hechos. Eso es fundamental en la vida del cristiano. Si tus palabras no son congruentes con tus hechos, tenés un gran problema. La gente no va a creer, ni en Cristo ni en ti. Empezando por tus hijos, empezando por tu esposo, empezando por tu esposa. ¿Cómo quieres llevar a alguien solo simplemente predicando y sin ningún testimonio? Hoy, ¿qué está pasando en la iglesia? Está cayendo justamente en esa parte religiosa. Yo sé quién es Cristo. Yo sé dónde murió Cristo. Yo sé por qué murió Cristo. Yo sé que Cristo resucitó porque lo dice la Biblia. Y todo esto que tú sabes de Cristo, ¿cuánto hoy ha cambiado tu vida? Hoy todo lo que sabes de Cristo, ¿cuánto hoy ha cambiado tu vida? ¿Cuánto ha cambiado tu matrimonio? ¿Cuánto está cambiando tu familia? ¿Cuánto está cambiando la forma en que trabajas, la forma en que tú estudias? ¿Cómo está cambiando eso en tu vida? O dicho de otra manera, ¿Cristo está cambiando tu vida? Entonces ahí es un tiempo de meditar, es un tiempo de reflexionar. Ayer fue el evento de niños, fue su campamento de niños. Y hoy entiendes por qué la palabra dice que seamos como niños.
Tú observa cómo son los niños, cómo conviven los niños. Y más los de la iglesia. He ido últimamente, he sido invitado a ver niños que no son de la iglesia, que no conocen de Cristo porque los papás no son cristianos. Y por compromiso he estado ahí. Y ya se peleó uno, y el otro ya le dijo una mala palabra, y aquel ya le aventó una piedra, y ya se entran a la casa llorando, gritando, y es todo un relajo, un desorden. ¿Por qué? Porque no está Cristo ahí. Ayer pude constatar, fui testigo de cómo los niños hoy en Cristo están siendo hoy enseñados y cómo se llevan ellos, cómo se buscan ellos, cómo se protegen ellos, cómo se ayudan ellos. El que no podía quitarse el zapato para subirse al brincolín, llegaba el otro, se lo quitaba y lo ponía y lo subía. El más grande ayudaba al más chico. Y cuando se despidieron, cuando terminó todo, no faltó aquel que de repente iba allá y el otro, a ver, ven, dame un abrazo. Y el abrazo, bendiciones de Dios. Dije, wow. Yo digo, si ese niño sigue siendo instruido en el camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Quién dice amén? ¿Pero de quién depende? ¿Del líder de escuela dominical? ¿Dependen de ellos? ¿Depende del pastor? ¿Depende de este lugar? ¿De qué depende? Porque ya Dios hizo su parte. Ya Dios entregó a su único Hijo a morir en la cruz por nosotros. Dios ya hizo su parte. ¿Cuál es nuestra parte que nos corresponde? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Hacer lo que Cristo hizo, enseñar lo que Cristo enseñó. Esa es nuestra parte que nos corresponde a nosotros. Pero si tú quieres hacer las cosas que hizo Cristo, yo te invito a que lo conozcas. Conoce a Cristo. ¿Quién es Jesucristo? No te limites a decir, es el Hijo de Dios. Ese es nuestro Salvador. ¿Quién es Cristo hoy en día en tu vida? Cristo debe ser tu esperanza. Y esperanza de vida. Hoy sabemos que Cristo viene ¿por quién? ¿Por quién viene? Viene por su iglesia. Y la palabra iglesia efectivamente viene del griego eclesia, significa sacados fuera. Sacados fuera. ¿De dónde fuimos sacados? Del mundo. Dios nos sacó del mundo para ser parte de su familia de Él. Y todos tenemos que entonces aprender a hacer y luego enseñar, justamente como fue la vida de Jesús. Él hacía y después enseñaba. Es lo que dice aquí la palabra. Es un principio de enseñanza. Si quiero realmente impactar corazones, primero yo me pongo como ejemplo, me pongo como testigo, como testimonio. Y entonces yo creo que mucha gente va a empezar a aprender de mi testimonio. No solamente cuando estoy aquí es muy fácil ser cristiano, sino mírate, todos tienen una cara de que no rompen ningún plato. Y todos están muchos. Lo que quiero decir es que tenemos un gran reto, un gran desafío de demostrar, de reflejar, de obedecer, de amar a Cristo. Que Cristo se haga vida en tu vida. Amén. Es importante, es vital. Y si tú quieres predicar a Cristo, además de conocerlo, entonces pídele que Él quite lo que te está impidiendo ser como Él. Señor, si ves algo en mí que me está impidiendo ser como tú, quítalo de mi vida. Destrúyelo. Destrúyelo. Porque estás convencido que el único camino, la única verdad y la única vida es Él. No hay más. Pero aquí o somos o no somos. ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Un cristiano? ¿Porque sigues a Cristo? No solamente de dicho, sino también de hecho. Sé que es un proceso. Todos estamos en un proceso de
santificación. Todos estamos en un proceso de limpieza espiritual. Dios te está limpiando y aún no termina ni contigo ni conmigo. Y no va a terminar aquí, va a terminar cuando estemos con el Señor. Pero eso no significa que entonces no dejo de crecer. Yo creo que hoy deberíamos ser una iglesia creciente, un cristiano creciente. No solamente ser cristiano por decir ser cristianos. Tienes que crecer en oración, en compromiso, en tu verdad. Tienes que crecer en lo que realmente hoy dices quién eres ser. Que no se quede simplemente como una predicación más en tu vida y cuando salgas por esa puerta regreses nuevamente a tu antigua naturaleza. Y lo que haya dicho Dios en tu vida simplemente se quedó aquí. No, llévatelo, medítalo, reflexiónalo y entonces llévalo por obra a tu vida. ¿En qué descansaba la enseñanza de Jesús? ¿En qué descansaba? En lo que él hacía, en sus obras. Y eso tiene que ser para todos nosotros, que nuestra enseñanza descanse en nuestras obras. Entonces, una de las primeras enseñanzas de Cristo es que tu fe sea congruente con nuestros hechos. Que tu fe sea congruente con tus hechos. Es la primera enseñanza de Jesús. Versículo 2. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Hasta cuándo enseñó Jesús? Hasta que fue recibido arriba. Aquí la palabra apóstol, si quieres anotarlo, viene del griego apóstolos, y significa embajador, significa enviado, significa mensajero. Todas las enseñanzas de Jesús fueron amplias. Todas las enseñanzas de Jesús fueron amplias y debían haber sido transmitidas de corazón a corazón, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esa es nuestra tarea, es la gran comisión, enseñándoles que guarden todo lo que Cristo nos enseñó. Hay que aprender a hacer entonces una vida de obediencia. Una vida de obediencia. ¿Es fácil obedecer? ¿Es fácil obedecer? No, no es fácil obedecer, es cierto. Porque nuestra antigua naturaleza está justamente basada en la desobediencia. Esa es nuestra naturaleza, la desobediencia. Nosotros no somos desobedientes porque desobedecemos. Somos desobedientes porque tenemos esa naturaleza de desobediencia. Cuando tú y yo llegamos a Cristo, el Espíritu Santo nos saca de la esfera de desobediencia y nos pasa a la esfera de obediencia. Nos debe dar menos trabajo ser obedientes el día de hoy, menos trabajo. Sin Cristo, imposible que seas obediente. Con Cristo, todo es posible. Al que cree, ahí está la llave. Si tú no crees en Cristo, nunca vas a poder ser obediente. Atrás de un pecado está una falta de fe. Atrás de un pecado está una falta de fe. Tú decidiste no obedecer y por eso hiciste lo que tú quisiste y ofendiste a Dios. Entonces sí tenemos el mandato de Jesús enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dice el versículo 2, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los, ¿quiénes fueron sus apóstoles? ¿Cuántos apóstoles? ¿Cuántos?
¿12 o no sé? ¿12 o no sé? Fueron 11. 11 apóstoles. ¿Sí o no? ¿Cierto o falso? A ver, vamos a leer lo que dice el versículo. Dice, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba. ¿Qué significa? Que Cristo ya había ¿qué? Resucitado. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles. 11 o 12. 11. 11. ¿Por qué? Porque Judas Iscariote él ya había muerto. Él ya se había colgado. Antes de que Cristo resucitara, antes que él fuera crucificado en ese ínter. ¿Cierto o falso? ¿A cuántos apóstoles les enseñó después de que resucitó? 11 o 12. A 12. Por fin, pastor, ¿sí o no? 11 o 12. Ahorita vamos a ir aprendiendo. Por eso es importante la predicación. Porque vas a aprender aquí, vas a aprender en tu casa cuando tú realmente te metas a estudiar la Biblia. Antes de que Cristo ascendiera al Padre, Él se presentó durante 40 días. ¿Cierto o falso? Vamos a leerlo. Y cuando tú piensas en los apóstoles, piensas en la base de los 12. Pero si Él ya resucitó, ya Judas ya no estaba ahí. Entonces tú diríamos, entonces fueron 11 apóstoles, pastor. No, fueron 12. Pero no cuentes a Judas Iscariote. Cuenta a Pablo. Porque fue el último apóstol que Cristo levantó. ¿Cierto o falso? ¿Se me quedan viendo feo? Pues no, estoy diciendo la verdad. Hay muchas cosas que de repente no leemos. O cómo estás leyendo, diría Jesús. Amén. Entonces aquí dice que Él dio instrucciones, dio mandamientos antes de que fuera recibido arriba. Versículo 3. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Wow. ¿Por qué Lucas puso y se presentó vivo? Porque mucha gente dudó que Cristo resucitara. Y aquí vamos a ver algunos pasajes. Vamos a ver qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 20. Pon una marca Hechos porque vamos a rezar a Hechos. Juan, capítulo 20, y vamos a leer el versículo 19. Juan 20, 19. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. ¿Cómo pudo haber sido su rostro de ellos al escuchar a Jesús que se les aparece justamente ahí y les dice, paz a vosotros? Vamos a leer el versículo 24 del mismo capítulo. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Un apóstol. Alguien que caminó con Cristo durante 3 años y convivió con Cristo durante 3 años, de día, tarde y noche. ¿Cuántos aquí están en la misma postura de Tomás? Hasta no ver, no creer.
hasta que el Señor no arregle mi matrimonio, hasta que el Señor no traiga a toda mi familia a sus pies, hasta que no me cure de esta enfermedad, hasta que no me dé un buen trabajo, hasta que no ayude a que mi economía sea mejor. ¿Cuánta gente está esperando eso para poder creer? Tú lees este pasaje, ves lo que dijo Tomás, y a lo mejor muchos diríamos, oye, qué falta de fe. Pero otros dirían, qué bueno que hizo esa pregunta Tomás, qué bueno que Tomás puso esa prueba. Para los que no creían. Y sigo leyendo. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y luego dijo Tomás, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y... ¿Por qué viniste aquí? ¿Cómo llegaste acá? Pues porque Dios te trajo o porque Cristo te trajo. Hoy tú necesitas más pruebas de saber que Cristo está vivo. ¿Necesitas más pruebas? O ya con lo que Cristo hizo y está haciendo, porque Él no ha dejado de trabajar, ¿eh? Dios tampoco ha dejado de trabajar, Él sigue trabajando. ¿O no? Yo creo que Dios está trabajando, Cristo está trabajando, el Espíritu Santo está trabajando, y yo veo cómo trabaja en mi persona, veo cómo trabaja en mi matrimonio, veo cómo está trabajando en mis hijos, y veo cómo está trabajando en muchos de ustedes. Entonces quiere decir que Cristo es un Dios vivo. Cristo sí resucitó y está sentado a la derecha del Padre, pero también Cristo está en ti y está en mí. Amén. Entonces, ¿a qué los quiero llevar justamente a esto? Bueno, a que realmente le creas a Dios, que tiene el control de todo lo que está pasando en tu vida, todo. No hay nada que esté fuera del control de Dios, nada. Todo está dentro de su control, está dentro de su voluntad decretada, permisiva y voluntad revelada. Todo está dentro de su voluntad, todo. Entonces no dudes, por ningún motivo dudes de que lo que te esté pasando Dios no sabe. No tenemos ese Dios. Dios es un Dios omnisciente, que todo lo sabe. Imagínese a un Dios que, ¿a poco existe agua de vida? Ay, no me digas dónde. Imagínese tener un Dios así. Dios todo lo sabe. Y antes de que hiciera el mundo, agua de vida estaba en su mente y se hizo realidad. Amén. Esto tienes que aprenderlo. Lucas, capítulo 24. Él tenía que presentarse vivo con pruebas indubitables, dice la palabra. Lucas 24, versículo 22. Entramos en contexto. Van 2 discípulos al camino de Emaús y van dialogando justamente lo que había pasado. Lo que pasó justamente en Cristo durante su crucifixión y durante su resurrección. Y dice en el versículo 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Versículo 23, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Entonces quiere decir que mucha gente, aun caminando y siendo discípulos de Cristo, no creyeron en su promesa de su resurrección. Y yo entiendo que muchas veces tenemos una fe demasiado baja, chiquitita, vamos a decirlo así, que te hace dudar de muchas cosas. Yo entiendo que a veces suele pasar.
porque somos todavía carne. Digo, si Abraham, el padre de la fe, dudó o no dudó, Dios le dio la promesa de un hijo. Y dijo, no, yo creo que esto no va a ser así, mejor préstame a Agar, y Agar hizo con Agar y su hijito. Entonces, imagínense si el mismo padre de la fe no le creyó a Dios y él tomó sus propias decisiones, ¿cuánto será de nosotros? Pero no es justificante tampoco. No me gustaría escuchar, si Abraham fue infiel por la falta de fe, yo también podría hacerlo. No, mejor sé como Jesús, con una fe inquebrantable. Amén. Hagamos esa parte, que te cueste más trabajo el alimentar tu fe. Recuerda que la fe va creciendo, la fe va aumentando, la fe se va estableciendo, se va fortaleciendo a la medida que tú escuches la palabra de Dios. La fe es por el oír, la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Lo que Dios tiene, el mensaje que Cristo tiene preparado para ti domingo a domingo. Entonces, aquí vemos que sus discípulos estaban diciendo, pues sí, fueron unas mujeres y que vieron visiones, vieron a ángeles ahí en el sepulcro y no estaba ya Jesús ahí. Ellos dudaban de que realmente Cristo había resucitado. Y por eso Jesús, vean lo que dice Jesús en el versículo 25, dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Yo te invito para que le creas a Dios, le creas al Señor. Pero no solamente es, hoy decido creerle. Sé que a través de escuchar su palabra, mi fe se va a fortalecer. Vamos a ver qué dice Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Versículo 14, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces el problema no solamente fue Tomás, el problema fue que muchos de sus discípulos estaban caminando con él dudando. Esto te tiene que motivar a decir, yo no puedo permitir que mi fe me haga dudar, mi falta de fe me haga dudar. Quiero que mi fe me lleve justamente a obedecer y a creer que en el tiempo de Dios Él se manifestará. Y si no se manifiesta en este tiempo, yo sigo creyendo en Él. ¿Y saben cómo se llama eso? Se llama madurez espiritual. Tú eres maduro no por lo que Dios pueda demostrar el día de hoy en tu vida. Tú eres maduro en creer lo que Dios ya hizo antes que tú y yo naciéramos, antes que tú y yo estuviéramos en este mundo. Porque Él es. Porque Él es, yo soy, dice, yo soy el que soy. Tenemos un Dios eterno. Tenemos un Dios atemporal. No hay tiempo en Él. Amén. Muy bien. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Vamos a ver en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Versículo 3. 15:3, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3 en adelante, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Versículo 5, y que apareció a Cefas. ¿Quién fue Cefas? ¿Quién fue Cefas? Pedro, muy bien. Y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Sigo leyendo? ¿Sigo leyendo? Dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció
a mí, porque yo soy el más pequeño de los 11 o 12 apóstoles. Después de que Él resucita y antes de que Él ascienda al Padre, estuvo 40 días haciendo pruebas indubitables justamente a sus apóstoles, y dentro de esos 2 apóstoles estaba ya Pablo. Y lo dice acá en el versículo 3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿De quién? ¿De quién recibió Pablo? De Cristo. Porque fue el último apóstol que Cristo levantó para su reino. Bien, dice que durante los 40 días entre su resurrección y ascensión, el Señor dedicó tiempo hablándoles del reino. Vamos a Hechos nuevamente. Estamos en el capítulo 1, versículo 3. Al final del versículo 3 dice, y hablándoles acerca del reino de Dios. Este fue el mensaje con que Jesús inicia su ministerio. Qué curioso, ¿verdad? Dice que antes de que subiera al Padre, les habló acerca del reino. Y cuando Él comienza su ministerio, Él habló justamente de el reino. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo 4, 17. Dice lo siguiente. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos y el reino de Dios en algunas partes es un sinónimo. En otras partes de los evangelios son diferentes. Pero en este caso, Mateo y Lucas hablan del reino de Dios y el reino de los cielos es un sinónimo. Entonces, a eso justamente estaba enseñándole Jesús antes de ascender al Padre. Él estaba hablando del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Se acuerdan? El reino de Dios es la esfera donde Dios gobierna y donde los súbditos que somos nosotros obedecemos a Dios de manera voluntaria. Ese es el reino de Dios. Él es el rey, nosotros somos sus siervos, de manera voluntaria. Y estamos en esa esfera de su reino, obedeciéndolo de manera voluntaria. Ese es el reino de Dios. Por eso cuando tú dices, ¿Dios gobierna este mundo? La respuesta es no. Dios no gobierna este mundo. Este mundo está bajo el maligno. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, lo dice ahí. ¿Me puedes ayudar a la pantalla? Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. En este mundo, el día de hoy, en esta dispensación, en esta era, en este tiempo, quien gobierna el mundo es el maligno. Y ahí lo dice la pantalla. Dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo él. Entonces, ¿dónde gobierna Dios? ¿Dónde gobierna Dios? En el corazón del cristiano, en el corazón del creyente. Mi casa y yo serviremos al Señor. Aunque yo esté trabajando en un lugar secular, yo establecí el reino en mi vida y donde yo pase, donde yo esté, está el reino de Dios. Amén. Eso apréndelo. Eso apréndelo. Porque mucha gente puede decir, es que la empresa donde yo estoy, pues es gente que no cree en el Señor. ¿Tú crees? Tú estableces el reino ahí. Y en lo que a ti te compete, en lo que tú eres responsable, tú dices, yo soy cristiano y yo creo en Dios, yo creo en Cristo Jesús. Y si alguien te amenaza de que si sigues predicando ese evangelio, sigues predicando a Jesús, sigues predicando a Dios y te corre, ¿qué vas a hacer? ¿Dejas de hacerlo? ¿Dejas de hacerlo? Yo no sé. Alguien puede decir, no, yo hasta la muerte. Cálmate, Pedro. ¿No? ¿A dónde escuché eso? Señor, yo hasta la muerte te voy a seguir. Ajá. Entonces vamos a tener mucho cuidado, no estamos tan ligeros al hablar, tan ligeros al prometer. Dios conoce nuestro corazón. Regresamos nuevamente a Hechos.
versículo 4, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Dónde dice este pasaje que Jesús les dijo que se esperaran en Jerusalén? Vamos a Lucas, capítulo 24, versículo 49, nuevamente. Acuérdate que Lucas, el Evangelio de Lucas, la carta de Hechos o libro de Hechos fue escrito justamente por el mismo autor, por Lucas. Y aquí en el capítulo 24 de Lucas, versículo 49, dice lo siguiente, he aquí, recuerda que aquí ya Cristo había resucitado, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos de poder desde lo alto. ¿Qué otro nombre tenía el Espíritu Santo? Paracletos, el Consolador, Espíritu de verdad, ¿sí? También llamado Espíritu de la promesa. Vamos a Efesios, capítulo 1, versículo 13. Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces el Espíritu Santo también fue llamado el Espíritu de la promesa. Entonces dice que el Padre ya había prometido ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Cuándo lo prometió Dios? Vamos a Isaías, capítulo 44. Isaías, capítulo 44, versículo 3. Dice, porque yo derramaré agua sobre el sedecal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Aquí ya estaba prometiendo Dios, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Muy bien, Ezequiel capítulo 36. Vamos a Ezequiel, profeta Ezequiel. Hoy se van a gastar la Biblia. Ezequiel 36, versículo 25, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26 dice, esparciré sobre vosotros, y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestras carnes el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces quiere decir que ya había una promesa dada de parte del Padre, del Espíritu Santo para la gente que lo iba a necesitar, después de que Cristo ya no estuviera aquí en la tierra. Si tú me acompañas al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7, Juan 16, 7, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros más. Si me fuere, os lo enviaré. Entonces no solamente fue una promesa dada por el Padre, sino también por el Hijo. Entonces quiere decir que la promesa está vinculada tanto en el Padre como en el Hijo. Muy bien. ¿Cuánto tiempo duró o cuánto tiempo fue desde que Cristo resucita y es derramado el Espíritu Santo en la vida de los discípulos?
dice que durante 40 días Cristo estaba aquí en la tierra predicando el Evangelio, enseñando del Evangelio o sobre el reino de Dios, ¿cierto? Y que después Cristo, dentro de esos 40 días, Él asciende al Padre. Ahí hay un misterio muy importante, porque ya Cristo no está aquí en la tierra. Y hay un lapso de tiempo en donde no tampoco está el Espíritu Santo. Bueno, que sabemos que Dios es un Dios omnipresente, o sea, eso es una realidad, siempre estuvo aquí. Pero, ¿cuánto tiempo tardó en que descendiera el Espíritu Santo? 10 días. 10 días. En el día Pentecostés, día 50. Y justamente fue el primer día de la semana. Entonces fue en ese lapso donde Cristo asciende al Padre, pasan 10 días y es entonces derramado el Espíritu Santo en el corazón de los discípulos. Y en la predicación de Pedro en Pentecostés justamente habla del derramamiento del Espíritu Santo. Si tú me acompañas nuevamente a Hechos, capítulo 2, versículo 33. Dice, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahí está la predicación de Pedro. Ella estaba dando justamente o hablando de esa promesa que había sido antes de que el Espíritu Santo fuera derramado en los corazones de los discípulos. ¿En qué momento fuimos bautizados con el Espíritu Santo? ¿En qué momento? A ver, vamos entonces nuevamente a Hechos, capítulo 1, versículo 5. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuántos días? 10 días. Muy bien, están poniendo atención. Bien, ¿qué es el bautizo en agua? El bautizo en agua simboliza la realidad de la gracia que purifica el corazón de quien vuelve a Dios. Ese es el bautismo en agua. El bautizo en agua no te da salvación. El bautizo en agua no te quita los pecados. El bautizo en agua es un mandato dado por Cristo para su iglesia. Entonces quiere decir que todo creyente tiene que bautizarse en agua, que por cierto justamente es en mayo. Creo que es el 27 de mayo, esposita. Bueno, es en mayo, vamos a checar cuál es la fecha, creo que es a finales de mayo, los bautizos en agua. Entonces, para quien quiera hoy bautizarse y esté realmente preparado, y si no estás preparado, no te preocupes, aquí te vamos a preparar, va a haber un discipulado que comienza justamente el siguiente mes, los primeros domingos. Ahí le va a dar la información mi esposita, para aquellos que quieran ser bautizados. Entonces el bautismo en agua no es un mandato donde el bautismo en agua te quita los pecados. Quien te quita los pecados es la sangre de Jesucristo. Quien te da la salvación es Dios, a través del Hijo, por medio del Espíritu Santo. El bautismo en agua es un mandato testimonial. ¿Qué significa eso, pastor? Significa que cuando tú decides bautizarte en agua, das un pequeño testimonio hacia la gente que está siendo invitada nueva y le dices, bajo tu testimonio, de lo que Cristo ha hecho en tu vida, de dónde te sacó Cristo y quién eres hoy en Cristo. Amén. Luego entonces, ese es un simbolismo material, pero ¿en qué momento somos bautizados con el Espíritu Santo? Cuando tú y yo creemos en Cristo Jesús. Cuando tú y yo creemos que Cristo es nuestro Salvador y Señor, en ese momento, en ese mismo momento, el Espíritu Santo entra en la vida del creyente. Ahora, quiero hacerles una observación. Como la salvación, como el nuevo nacimiento
es un acto secreto de Dios, porque solamente está involucrado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nunca nos vamos a enterar en qué momento el Espíritu Santo entra a nosotros hasta que comienza a haber un cambio de vida. Si nosotros nos pintáramos de morado cuando entra el Espíritu Santo, entonces ya recibió el Espíritu, ya se puso de morado, o de verde, o azul. Pero como eso no sucede, es un secreto del Señor, es un acto secreto del Señor. No sabemos en qué momento realmente el Espíritu Santo entra en mi vida. Hay gente que de repente dice, no, yo sí sentí fuego, me estaba yo quemando por dentro, ¿no? Yo respeto. Hay unos que dicen, no, es que me dio unas ganas de llorar inmensas, estuve llore. Yo respeto, porque tampoco es una regla. El que no haya recibido, que el que no haya sentido fuego, no es. Pongo otro paréntesis, por ahí entre el paréntesis. De repente es que si tú no hablas lenguas, no eres del Espíritu Santo, o no entra el Espíritu Santo en tu vida. Esa es una mala enseñanza. Porque el hablar en lenguas, para empezar, es hablar en otro idioma. Nada más hay que leer la palabra, hay que estudiar la palabra. Entonces también esto no es de que, es que si tú no hablas en lenguas, entonces no eres tú bautizado, no has sido bautizado en el Espíritu Santo. Eso no es así. Acordemos que la salvación, el nuevo nacimiento, es un acto secreto de Dios. Y solamente está involucrado ahí Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿En qué momento yo comienzo a sentir que sí, realmente el Espíritu Santo entró en mi vida? Cuando comienza a haber un cambio verdadero en tu vida. Hay mucha gente que dice, yo soy cristiano, pastor. ¿Desde cuándo? Porque no me permites ver un fruto digno de arrepentimiento. Sigues engañando a tu esposa, sigues golpeando a la gente, sigues engañando, sigues robando. ¿Y dices tú que eres una persona salva? Entiendo y entendemos todos que todos tenemos un proceso de santificación. Pero ya tienes 10 años y no veo ningún fruto de arrepentimiento. Lo que dijimos el sábado, tenemos un estudio de Biblia aquí los sábados, lo que dijimos el sábado es que hay pecados que Dios quita de manera radical en tu vida. Si no, imagínense, si yo dijera que hoy tengo un llamado de pastor, mi vida pasada era lo peor. Y creo que, como dijo Pablo, de los pecadores yo soy el primero. Y el peor. Y diría mi abuelita, el peor, ¿no? De verdad. Lo digo con vergüenza. Pero imagínense que yo diga, como estoy en un proceso de santificación, sigo golpeando a mi esposa, tienen que orar por el pastor. Sigo engañando a mi esposa. Estoy en un proceso de transformación. ¿Ustedes qué pensarían? Que es un charlatán el pastor, es un mentiroso. Hay pecados que Dios quita de manera radical por el ministerio que tú tienes. Entonces ten mucho cuidado con decir que eres un cristiano y que tienes ya tiempo caminando con el Señor y sigues el mismo pecado del cigarro, del juego, de adulterio, pornografía. Hay pecados que Dios quita de manera radical. Tal vez donde puede uno estar luchando es un poco en el temperamento. De repente somos de mecha corta y entonces nos seguimos poniendo medio fufurufos, pero eso Dios lo va a quitar en su momento. O te lo va a quitar o te lo va a quitar. Eso créanlo que va a ser así. Pero hay de pecados a pecados en ese sentido. No estoy hablando que hay pecados grandes ni chiquitos, no. Estoy hablando que estamos en un proceso de santificación. Dios está obrando en mi vida, me está limpiando, pero hay pecados que ya han salido de mi vida de hace mucho tiempo atrás. Y doy gracias a Dios por eso. Porque el único que podía haber sacado de esos pecados era Dios. Yo no. ¿El pecado es feo? ¿El pecado es feo? No, el pecado no es feo. Es bonito. Es atractivo. Seduce. ¿O no es cierto? Es lo que dice la palabra. El pecado usa la tentación. La tentación usa la seducción y la atracción. Yo le digo a una persona, dime qué es el guisado que no te comerías. Las verduras, pastor. Si el pecado fueran verduras, acércate al pecado. A ver,
¿Verdad que no? Entonces entendamos una cosa. Hay pecados que tienen que salir de tu vida de manera radical. Y si no han salido, no es porque Dios no tenga el poder, porque tú no has querido soltar ese pecado. Y son cosas distintas, distintas. Amén. Hay que trabajar en esa parte. Luego entonces dice, regresando a la parte del bautismo en el Espíritu Santo, la promesa fue: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Esto fue una promesa, esto fue una profecía que hoy se cumple a partir del día Pentecostés, cuando el Espíritu Santo es derramado en el corazón de los discípulos. Y a partir de ese momento, todos los que hoy somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esto no de vosotros, porque es un don de Dios. ¿Qué es lo que Dios demanda en tu vida? ¿Qué demanda Dios en tu vida? Si tú ya fuiste bautizado por el Espíritu Santo, si realmente tú crees que Cristo es tu Salvador y tu Señor, ¿qué Dios demanda en tu vida? Que te consagres a Él. Conságrate a Él. Que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea, yo como pastor, bajamos nivel, como papá, ¿qué le pides a los hijos? ¿Qué demandas en tus hijos hoy? No, que sean rectos, que sean íntegros, que sean honestos, que sean de buen testimonio, donde estén. Subes de nivel, ¿qué quiere Dios para ti como su hijo? Exactamente lo mismo, exactamente, que seamos honestos, íntegros, de una sola pieza, que así como eres aquí hoy, lo eres también afuera. Hoy va a costar más trabajo, hoy está costando más trabajo, porque lo dijo Jesús, porque la maldad se irá multiplicando y el amor de muchos se enfriará. Hoy va a costar más trabajo. A alguien le dije: ¿qué espíritu tienes el día de hoy? ¿Espíritu de salmón o espíritu de camarón? El espíritu de salmón, él va contracorriente para llegar justamente a su propósito y dejar su hueva justamente en el mar, ¿no? Y le va a costar la vida muchas veces, pero va a llegar justamente a su propósito. Y el espíritu de camarón se lo lleva la corriente. No le gusta luchar, no le gusta luchar, y va justamente como va la corriente, como va el aire, ¿no? ¿Qué espíritu tienes? ¿De lucha? ¿De esfuerzo? ¿Ser vencedor o ser camarón? Si tienes gente cerca siendo camarón, quítalos de tu vida, no te sirven, te van a terminar contagiando. Ten gente comprometida, gente que en verdad hay un compromiso, se está desafiando a sí misma y te va a ayudar a crecer a tu vida. Amén. Quiten esa cara, es una cara de esperanza. Mientras haya vida, hay esperanza, amados. Y mientras Cristo no venga, hay esperanza. Preocúpese cuando Cristo venga, ahí sí, porque cuando Él venga y abro los ojos y veo que todos están ya muertos y yo vivo, te quedaste. Entonces, estamos a tiempo, amén, estamos a tiempo. No es amenaza, es advertencia. Vamos a levantarnos, iglesia. Ayúdame a orar, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias este día por tu amor, gracias por el mensaje que tú enviaste. Gracias, mi Dios, porque tú enviaste a Jesucristo tu Hijo a cumplir un propósito, Señor. Un propósito divino. Era el único que podía cumplir y llenar ese
ese propósito. Eras tú mismo, Señor. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Señor, en esta mañana, en esta tarde, te damos tantas gracias porque estás en nuestra vida. Te damos gracias porque hoy dependemos de ti y ya no dependemos de nosotros. Te damos gracias porque tú comenzaste la buena obra y la perfeccionarás hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias porque hoy tenemos vida y vida en abundancia. Te damos gracias porque podemos ver las cosas a través de tus ojos. Te damos gracias porque tú nos das de tu poder. Tú nos sustentas a través de tu poder, de tu amor, de tu misericordia. Tú nos sustentas en todo tiempo. Gracias, Señor, por ello. Quiero rogarte, Señor, que tú sigas dándome esa fe, que tú me sigas ayudando a través de ti, de tu Espíritu Santo, de tu palabra, a seguir creciendo, a seguir madurando. Quiero ser el instrumento útil, santificado, dispuesto para toda buena obra en tus manos, Señor. Anhelo profundamente seguir siendo usado hoy, mañana y hasta que tú vengas, mi Dios. Sigue obrando en Agua de Vida, tu iglesia, que tú levantaste, que sigues levantando. Sigue obrando en cada corazón. Sígueles dando, Señor, ese poder que viene de ti, esa confianza, esa seguridad que tú tienes el control de lo que esté pasando en sus vidas y que tú eres la única solución de todo, mi Dios. Llénanos de ti, Señor. Anhelamos hacer Cristo en nuestra vida, hacer tu palabra vida en nuestra vida. Te alabamos, te honramos, te glorificamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su semana.